Bien, bueno, ya estamos en nuestra cuarta clase, ¿verdad? Mm. Ojalá que se puedan conectar unas cuantas personas más. Déjenme compartirles por acá la presentación. Ok, muy bien. Espero que, bueno, se puedan conectar unas personas más. Coméntenme quiénes están. A ver, Milagros, Víctor, muy bien. Y Laura. Ok. Bueno, ojalá que se puedan conectar un par de personitas más y así puedan conocer un poco más. A veces parece que la comorbilidad no es algo importante, pero realmente sí lo es, porque es aquel tipo de trastornos con los que tenemos que tener cuidado de no confundir el TDAH o aquellos que también se pueden adicionar a lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Sí, definitivamente podemos tener más de un trastorno en conjunto, existiendo a la vez con nosotros, ¿ok? Y por lo general, bueno, este, hay, digamos que un promedio de trastornos que frecuentemente llegan a estar a la par con ese trastorno diagnóstico principal. Normalmente en el adulto se suele diagnosticar primero otras cosas y luego es que llegas a dar con el diagnóstico del TDAH por lo general, ¿no? En el adulto puede ser que encontremos adultos ansioso-depresivos, un trastorno mixto de ansiedad y depresión, y resulta pues que esto se ha generado ya que es un TDAH no identificado, ¿ok? Hay casos así. De repente por allí también un trastorno de abuso de sustancias y resulta pues que la persona tiene TDAH. Inicialmente es un trastorno que viene desde la infancia y que tampoco ha sido identificado. ¿Ok? Personas que de repente no generan, no tienen, no llegan a desencadenar algún tipo de trastorno como tal, pero que llevan una vida un poco complicada. Bueno, eso sería un TDAH, para que no llegue a darse otro trastorno, tendría que ser algo un poco más leve, ¿no? Entonces, por allí que igual problemas en el trabajo, problemas en ciertos aspectos a nivel social. Entonces, ¿qué pasa con esto? Definitivamente se da ya que la persona pues tiene un trastorno por déficit de atención e impulsividad. No sé si recuerdan el caso de, fíjense que sí se están conectando unos más, ¿ven? Este, el caso de lo que les hablaba, en el caso de que las personas impulsivas suelen interrumpir conversaciones con frecuencia, son bastante, o sea, parecen o se perciben como personas demandantes. De hecho, suelen ser personas que agotan bastante, ¿ok? Igual una persona con un trastorno ansioso suele generar un agotamiento en la otra persona, ¿ok? Eso es real, ¿sí? No es como que, uy, pero no, pero ok, bueno, cuando ya yo lo identifico, yo lo conozco, yo lo puedo regular también, pues, ¿no? Porque es algo que genera en mí y que yo puedo establecer límites, puedo brindar apoyo y puedo autorregularme, ¿ok? Muy bien, ahora sí, ya estamos unos cuantos más. A ver, vamos a admitir a Rosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a iniciar propiamente. ¿Ok? Ya saben que el tema de hoy es comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? La existencia, la coexistencia de dos o más trastornos al mismo tiempo en la misma persona. ¿Ok? Muy bien. El TDAH por lo general prevalece muchísimo más común en los hombres. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás, mi corazón? Buenas noches. En el caso de las mujeres, la tasa de comorbilidad en el TDAH es más alta en las mujeres. ¿Qué quiere decir? Ok, si bien el TDAH es mucho más común y frecuente en los hombres, también tenemos que
el TDAH a nivel de lo que es el tema de la comorbilidad o que coexiste con otros trastornos es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿ok? Entonces, el trastorno, uno de los trastornos de los cuales debemos diferenciar principalmente el TDAH, es el oposicionista, el negativista desafiante, ¿ok? ¿Cuál es una de las características que hace la diferencia entre el TDAH y el negativista desafiante? Habíamos dicho que el tema de la impulsividad y la hiperactividad no guarda relación con la hostilidad, mientras que en el negativista desafiante la característica principal sí es una conducta hostil, desafiante, oposicionista, como lo dice su nombre, ¿ok? En este caso, el trastorno oposicionista ocurre, coexiste con el TDAH, ¿verdad? Se da con el TDAH aproximadamente en la mitad de los niños que tienen una presentación combinada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de tres predominancias en el TDAH ya? En las personas que suele coexistir el TDAH más el oposicionista desafiante, suele ser en aquellas personas que tienen un TDAH con predominancia combinada, ¿de acuerdo? No, puedes pasar. Pásame, amor. No, no se ve, mi amor, pasa. Disculpen. Ok, a ver, por acá hay un mensaje. Lo que pasa es que para poder estar con la cámara estoy con dos dispositivos. Estoy aquí como los artistas. Por cámara por acá, cámara por allá. Ya. A ver, dice Flavio, respecto al negativista desafiante, ¿qué pasa cuando el niño hace daño a seres indefensos, como animales o hermanos menores en la etapa bebé? Ya, Flavio, creo que no has estado en las clases anteriores. Mira, te explicamos brevemente. En el caso, bueno, ahorita estamos viendo el curso como tal del TDAH. En el caso del TDAH, ¿ya? No se dan este tipo de conductas a menos que haya una comorbilidad o una coexistencia de otros trastornos. Pero por lo general, esos daños o ese tipo de lesiones no suelen estar en patologías, o sea, negativista o posicionista, ¿no? La conducta es más hostil, es más un tema de trato, ¿ok? No guarda relación con una agresividad mayor como llega a ser en el caso que tú expones. Allí podríamos estar hablando de conductas sociopáticas. Habría que descartar psicopatía, algunas otras cositas, ¿ok? Importante, chicos, que no normalicemos ese tipo de conductas en los niños. Ay, no, es que es curioso, jaja, que los riamos, no. Son conductas de atención, ¿ok? El hacerle daño a animales o a otras personas, definitivamente guarda una relación con otras patologías. Y sí, sí es de observación clínica, ¿ok? Así que qué bueno que lo traigas a colación. Hago esa aclaración por allí para que lo tengan en cuenta. Pero igual, Flavio, te contamos que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no guarda relación directamente con la conducta agresiva, ¿ok? Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás, corazón? No guarda relación con la conducta agresiva, ¿ok? Más bien, sí, donde se puede encontrar un poco más de agresión es en el negativista desafiante, en otro tipo de trastornos que ya vamos a ver, pero en el caso de la impulsividad, la conducta impulsiva más guarda relación con aquellas acciones apresuradas que se hacen sin tener premeditación, que pueden generar accidentes y lesiones. Sí, las conductas impulsivas llegan a ser, este, digamos que un foco de accidentes, por así decirlo. Pero sí, sí, sí lo pueden ser, porque, por ejemplo, una persona impulsiva de repente, eh, para llegar a subirse a un tobogán, se pasa por encima de tres niños y podemos socialmente etiquetarlo como una conducta agresiva, pero no lo es. Está siendo una forma impulsiva de pasar sin tener la premeditación de que al hacer esto está de repente lastimando o empujando
O sea, o incluso no empujó porque no es el niño que va y empuja porque quiero empujar y hacerle daño a alguien. Es el niño que quiere llegar al lugar donde se va a subir y es como que pasan rápidamente sin premeditación, sin pensar previamente lo que va a hacer, y entonces ocasiona de repente el empujón del otro compañero, que se saltó al otro, que pisó el otro sin querer. ¿Me explico? O sea, quiero que se entienda muy bien y que quede muy claro esto. No quiero decir con esto que vamos a justificar, ay, el niño es que el niño tiene TDAH. Ay, mi vida, sí está bien, puedes ir, anda, empuja, brinca, salta, ocasiona accidentes. No, justamente parte del tratamiento es que las personas generen conciencia de en qué momento viene la impulsividad para que puedan aprender a autogestionarla y así puedan tener una mejor calidad de vida. Y nosotros también poderlo identificar para comprender de repente de que no es que mi hijo quiso hacer daño, no es que mi hijo es agresivo, no es que lo voy a etiquetar, no es que mi alumno es malo, no es que mi alumno es el peor de la clase, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Por favor, confírmenme que eso nos queda súper, súper claro, se los pido. Ya, vamos a hacer como dice en la clase de autismo. Si les ha quedado claro, presionen el dedito hacia arriba, ¿ya? Y si no les ha quedado claro, a todos los que estén claros como el agua, el dedito hacia arriba. Y los que no estén claros, van a presionar la carita triste. A ver, todos chicos, presionen, presionen, presionen varias veces. Rosa, levantaste tu manito, mi corazón. Abre tu micro. ¿Quieres decir algo? Ay, me equivoqué. Te equivocaste, tranquila. Es válido equivocarnos. ¿Acaso está permitido? ¿Ok? Acá está tan permitido que hasta mis hijos me dicen, pero mamá, es válido equivocarnos. Los chicos son, las fregadas son. Me dice, ¿por qué me usas de ejemplo? A ver, ok, muy bien. Por acá tenemos también que el trastorno de conducta ocurre aproximadamente en una cuarta parte de los niños o adolescentes con esa presentación combinada, ¿ok? Según la edad y el entorno. Un trastorno de conducta es el negativista desafiante también, ¿ok? Pero pueden darse otro tipo de trastornos de conducta también en la coexistencia o en la comorbilidad. La mayoría de los niños, adolescentes con el trastorno, un trastorno emocional de desregulación disruptiva, ¿ok? Este es un trastorno del estado de ánimo, por eso les decía que es emocional, cumple criterios similares, tiene síntomas similares a los del TDAH, ¿ok? El porcentaje es menor, ¿verdad? Tiene síntomas, perdón, el porcentaje de niños es menor con TDAH, tienen síntomas que cumplen los criterios del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, ¿ok? Entonces, acá es importante saber de que, bueno, primero tengo que identificar si tengo el TDAH y tengo trastorno disruptivo, ¿verdad? De desregulación disruptiva, que esto también guarda un poco de relación con lo que es la parte de la impulsividad. Por ahí, bueno, hay que comparar, hay que contrastar, ¿no? A qué se debe, pero principalmente, ya que el TDAH viene siendo un trastorno desde la infancia, entonces la base sintomatológica, digamos que viene de allí, y que tener otro trastorno que tenga síntomas similares, ¿qué puede hacer? Que si digamos que tengo este síntoma, este trastorno puede hacer que ese síntoma se incremente un poquito más, ¿ok? Si hay una compatibilidad en la sintomatología. Los trastornos de ansiedad, los depresivo mayor, el obsesivo compulsivo, el trastorno explosivo intermitente,
que es también un trastorno afectivo, ¿ok? Ocurre en la minoría de las personas con TDAH, pero con mayor frecuencia en la población general. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común encontrar, o sea, no es que es común, como que vas caminando, hay TOC, ansiedad, depresión, pero si viéramos dentro de la sintomatología, más o menos sería así. Pero sí, es mucho más común, sobre todo los trastornos ansiosos, personas con ansiedad, con un trastorno ansioso, no, ni se imaginan, o sea, la consulta está minada de trastornos de ansiedad. De trastorno depresivo, está ahí, 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 ahí. Normalmente está muy acompañado el mixto. El obsesivo compulsivo no es tan frecuente encontrarlo. La persona obsesiva compulsiva normalmente cuando ya, bueno, a mí no me llega con tanta frecuencia. Sí me ha correspondido atender un par de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, pero como que no, a mi consulta no llegan con tanta frecuencia. Es mucho menos recurrente, por lo menos que la ansiedad y que la depresión. Y el explosivo intermitente lo veo bastante en el colegio, pero a ver, en 2 años lo he visto en 2 alumnos de 200, de 100 alumnos, una cosa así, ¿ok? Y uno de los casos es un alumno que tiene TDAH, ¿ok? Su primer diagnóstico es el trastorno obsesivo compulsivo. Y insistí, hay que seguir evaluando que este niño tiene síntomas de TDAH. Sí, definitivamente este niño tiene este trastorno obsesivo compulsivo, tiene TDAH, tiene comorbilidad con ansiedad y también con el explosivo intermitente. ¿Ok? Entonces, de verdad que es todo un conglomerado a veces de esas situaciones, pero sí es importante cuando nosotros identificamos un trastorno, conocer muy bien, o sea, el conocimiento de la sintomatología de mi hijo, de mi alumno, o sea, conocerlo muy bien, por eso es que yo siempre insisto en que la observación, lo que le gusta, lo que lo detona, todo, pero no es que lo que detona el síntoma para extinguirlo del mundo, porque hay cosas que no podemos extinguir, hay cosas que no podemos controlar, entonces, bueno, tenemos que trabajar con eso, ¿sí? Hoy me pasaba, ahorita estoy planificando unas clases de orientación sexual, me consigo con un papá que nunca le he visto la cara, mañana cuando nos sentemos a conocernos la cara seguramente me va a odiar, porque me decía que le preocupaba que a su hijo, que los psicólogos inducen la disforia de género. Te va, espérese, discúlpeme, usted me está hablando de una generalización, me está faltando el respeto, o sea, me está diciendo a mí que yo induzco esto, o sea, una, es una injuria que tú estás levantando y no, yo no te he dicho a ti, tú tienes un problema del ego, y, Dios mío, ese tipo de conductas a veces tenemos que respirar, que chévere, ya conoceremos, sabrá Dios qué cosas tiene este señor, qué pasa con él, ¿no? Igual cuando ocurren situaciones con, o sea, cuando hay coexistencias, cuando hay mixtura en los trastornos, podemos ver como, oye, qué problemón, qué situación tan complicada, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a entender a esa persona, primero es más fácil para nosotros porque nos liberamos de un peso. Y cuando le damos al paciente esas herramientas para conocerse a sí mismo, ya es más fácil esa interacción entre uno y el otro. O sea, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué está pasando? ¿De dónde tú sacas esto? ¿Qué experiencia has vivido? ¿No? Entonces, por allí que ahí podemos ayudar. Por eso les daba el ejemplo anterior. Entonces, claro, hay que explorar siempre y conocer, siempre hay que conocer. ¿Ok? Rosa, levantaste tu manito, mi corazón, te escuchamos. Buenas noches, Estanislao. No te escucho, Niña mi de vida. 10 años, pero yo no le he Ya, te hecho escucho. no le digo al psicólogo ni nada. Pero yo entré a estas clases por llamar la atención, pero así estos días que estoy escuchando, ¿no? Por si mi niña tiene más o menos para estudiar, eh, para concentrarse más que nada, ¿no? Pero tiene un problema a veces de que se estresa, de que según ella llora y dice que no puede memorizar bien, este, incluso cuando yo le llamo la atención a veces, ella me dice que ella no se quiere portar mal, pero trata de portarse bien, pero
no puede. Entonces yo, así como usted comenzó a decir los síntomas más o menos, por ahí, ¿no? Escuchando hay cositas que es como que si tuviera TDAH, pero como yo digo a mi hija, a la mayor, no soy psicóloga, no tengo que llevarla, pero cuando, y por Ujú. decir, yo tengo este problema que cuando yo la voy a castigar, o una vez le levanté la mano, le metí un manazo, una vez que ella, tú le dices, "No, cállate, no llores", o lo mismo se calla, pero ella se altera más y llora más fuerte y no puede dejar de llorar, ¿no? Mm. Entonces, yo quería hacer una consulta. Para hacer este descarte, uno tiene que pasar por el neuropsicólogo y por el psicólogo para poder saber. Ya, allí primero empieza con psicología, mi corazón, porque hay que revisar también, o sea, también lo que es la parte de la dinámica familiar, ¿ok? Por lo que tú me comentas, te felicito, súper valiente al exponer tu situación tal cual. Este, ¿de qué manera se ha venido dando lo que ha sido los límites, cómo se dan las correcciones y todo esto, ¿no? Y qué quizás está sintiendo tu hija, porque puede confundirse, puede haber un tema de desatención, como tú me dices, más bien por un tema de ansiedad o un tema de depresión. Hay que primero descartar eso. ¿Qué edad tiene tu hija? 10 años. Ah, 10 años, ok, perfecto. Bueno, igual, si quieres descartar el TDAH, igual también es una buena edad para comenzar a hacerlo. Hay que ver si hay conductas propias que han estado desde muy pequeña, ¿no? Para ello, pero sí comienza con psicología y el psicólogo te va a derivar al neurólogo en el momento indicado, ¿ok? Ok, mis gracias, muy amable. Ujú. Y sobre todo para que puedan ir ustedes también, o sea, tú como mamá, para que puedas recibir esa orientación, qué hacer en distintos momentos, para que tengan acuerdos a través que tengan de repente contratos terapéuticos, acuerdos terapéuticos, que son técnicas de cognitivo-conductual, por allí que te puede ayudar, ¿no? Y que tú conocer también qué está pasando con tu hija, que también está en un cambio puberal, o sea, ¿me entiendes? Entonces ahí hay que explorar qué está pasando con ella. Estas conductas han sido siempre, esto es de ahora. Lo que sí te recomiendo es hablar bastante con ella. Busca tu apoyo psicológico de una vez y conversa mucho con ella, escúchala. A veces llegar a acuerdos con los chicos, darles responsabilidades y expresarnos como padres. Una cosa es la firmeza y otra cosa de repente es de repente irnos ya a de repente un castigo fuerte, ¿no? Porque nosotros también nos podemos desregular como somos seres humanos, pues, ¿no? O sea, yo también me molesto, yo también me desregulo, en algún momento lo he hecho, todos somos seres humanos, pero lo importante acá es cuando yo lo hago consciente, qué cosas comienzo a hacer diferentes para tener resultados diferentes, ¿ok? Pero te Gracias, mis. felicito, mi vida. Gracias Gracias. a ti por la confianza. Ok. Aunque los trastornos por uso de sustancias suelen ser relativamente frecuentes entre adultos con TDAH, sí es frecuente, chicos, el uso de sustancias suele darse en las personas con TDAH de una u otra manera por un tema incluso hasta impulsivo y también no llegan a controlar la cantidad. Y el tema con el licor es un tema yo digo, el licor es como una esponja de lavar la loza. O sea, mientras más agua le pones, más absorbe. Entonces, más buscas la resistencia al alcohol es más alta, ¿no? Entonces, por allí que se dan bastantes problemas en el TDAH, sobre todo en la vida adulta, cuando el TDAH no ha sido tratado, ¿ok? Los trastornos suelen estar presentes solo en la minoría de adultos con TDAH, ¿ok? El abuso, bueno, que el abuso de sustancias es más frecuente entre los adultos con TDAH, ¿ok? Y en los adultos es más frecuente encontrar trastorno antisocial, los que no tienen TDAH, y sí pueden coexistir los de personalidad con el TDAH, ¿ok? El TDAH puede coexistir en perfiles de síntomas variables con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es bastante frecuente encontrar el TDAH de repente combinadito con trastornos del aprendizaje, con trastornos con el trastorno del espectro autista,
¿ok? Con trastornos del desarrollo intelectual, que a lo que me refería con aprendizaje, ahora se llama desarrollo intelectual, los trastornos del lenguaje, trastorno del desarrollo de la coordinación y trastornos por tics, que son trastornos del neurodesarrollo, todos estos pueden estar también en coexistencia, ¿ok? De hecho, a veces vemos niños que tienen autismo y tienen TDAH. Y entonces ahí la gente suele confundirse porque dice, ay, mi hijo tiene autismo, pero él no tiene ningún problema en la socialización. Claro, por supuesto, porque tiene otro trastorno que sí inclina a la socialización, porque el TDAH, para diferenciarlo del autismo, suele ser un trastorno que es bastante social, al contrario. ¿Ok? Y es por ello, creo que sí lo hablamos en clases anteriores, que en el caso del TDAH con predominancia hiperactiva impulsiva suele generar en el entorno actitudes de rechazo. O en el caso del inatento, actitudes de desplazamiento. ¿Ok? Más o menos un cuarto o la mitad, entre el cuarto y la mitad de las personas con TDAH suelen reportar, esto es bien común, de verdad se los digo, dificultades en el sueño, tienen dificultades para dormir. Hay estudios que demuestran una asociación entre el TDAH y el insomnio, ¿ok? El trastorno del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, y también está asociado con una respiración alterada durante el sueño y el síndrome de piernas inquietas. No quiere decir que mover las piernas constantemente es parte de la sintomatología del TDAH, o sea, las piernas inquietas no es parte de la sintomatología. Sin embargo, es bastante frecuente el movimiento común, ¿verdad? El exceso de movimiento de las personas con TDAH, ¿ok? Pero no necesariamente. Ahora, ¿qué puede estar en conjunto? Esto sí, definitivamente puede estar, ¿ok? Se ha encontrado también que las personas con TDAH tienen una tasa elevada de una serie de condiciones médicas. En particular, se ha encontrado relación con alergias y trastornos autoinmunes, ¿ok? Uy, así está bien. No quiero pasarme algo que no es. Por acá, hay algo importantísimo, ¿no? Y es el tema de los pensamientos o comportamientos suicidas, ¿no? La autolesión, el daño y todo esto, ¿no? El riesgo de ideación y comportamiento suicida en los niños se puede dar tanto en la edad infantil como en la edad adulta y se asocia un mayor riesgo de intento de suicidio cuando hay una comorbilidad del TDAH, es decir, se puede encontrar en el TDAH cuando a su vez hay comorbilidad con trastornos del estado de ánimo, ¿ok? También cuando hay trastornos de conducta o uso de sustancias, ¿sí? Pero el TDAH por sí solo no suele estar relacionado con este tipo de pensamientos y de acciones, ¿ok? Incluso después de controlar la comorbilidad suelen quedar esos pensamientos, pero siempre que hay este tipo de pensamientos es porque definitivamente este, tenemos, repito, ¿cómo? Dime, dime. Ah, ya, ok, perfecto. Colócate, corta la crema en la nariz porque te toca. Ya. Ok. Incluso después de controlar esa comorbilidad, ¿verdad? Me perdí, disculpe. Ya. Les decía que en el TDAH, las personas que tienen TDAH propiamente no tienen este tipo de conductas. Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo veo este tipo de conductas de inmediato, como psicólogo, si tengo un niño que tiene esa ideación, que tiene este tipo de comportamientos, allí es donde el equipo multidisciplinario se pone en práctica. ¿Por qué? Porque allí no es que te derivo al neurólogo, no, allí necesito incluir en el tratamiento a un psiquiatra, ¿ok? O sea, sí o sí, ideación o conducta suicida se incluye en el plan terapéutico al psiquiatra. No cabe posibilidad de que alguien me diga, tengo ideación, tengo pensamiento y ya eso quede ahí nada más. No. Siempre se incluye el psiquiatra, ¿ok? Por descarte,
Yo, por supuesto, sigo explorando, trabajo esa parte emocional, trabajo todo esto, pero hay que ver qué tan grave puede ser. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, no, es que él dice que va a hacer tal cosa porque quiere manipular. Nunca asuman eso, ¿ok? Consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El TDAH se asocia con un rendimiento escolar y un rendimiento académico reducido, ¿ok? Se asocia, pensamos que guarda relación, pero directamente no hay una relación. Una persona que tiene TDAH no tiene por qué tener este déficit a nivel académico. Lo que sí va a pasar es que si el alumno, por ejemplo, no tiene rutinas, no tiene estructura, bueno, por ahí se puede ver afectado. O porque hay un desarrollo, hay un trastorno del desarrollo intelectual, ¿ok? Ahí sí hay una comorbilidad. Entonces, si yo tengo problemas de déficit de atención, pero también tengo problemas a nivel académico, tengo que explorar si hay un trastorno en el desarrollo intelectual, ¿ok? O tengo que explorar qué está pasando, ¿ok? Pero no es justificar de, ah, no, es por esto, no, no tiene nada que ver, hay que seguir explorando qué cosas están generando ese déficit o si es que realmente hay una coexistencia con otro trastorno. Los déficits académicos, los problemas relacionados con la escuela, el abandono de los compañeros, suele estar más asociado con niveles elevados de problemas de inatención, mientras que lo que les dije antes, el rechazo de los compañeros, perdón, las lesiones accidentales se destacan más en la sintomatología hiperactiva impulsiva. ¿Ok? Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. ¿Cómo vamos? Yo tengo que ver acá los comentarios de este lado. Ok. Si todo está claro como el agua, levanten su dedito hacia arriba y si tenemos dudas, ponemos una carita triste. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Me sorprende, todos quedan tan claros como el agua. Yo de verdad estoy sorprendida. Ok, los adultos jóvenes que tienen TDAH suelen tener poca estabilidad laboral. ¿Ok? ¿Por qué se da esto? Bueno, porque no pueden permanecer mucho tiempo en su sitio de trabajo, porque se distraen, porque se olvidan de las cosas, porque entregan cosas con errores. ¿Se acuerdan de la sintomatología, verdad? Y si yo no tengo un diagnóstico, o sea, imagínense la frustración que le debe generar eso a una persona con TDAH, adulto, con problemas laborales y que no sepa qué está pasando con su vida. Por eso es tan importante que nosotros hagamos conciencia de los trastornos a nivel de salud mental y que las empresas incluso se capaciten cuando creamos empresas, tengamos la capacidad de tener de repente expertos que nos puedan asesorar, que nos puedan guiar en cuanto a la selección de personal, pero ¿a qué quiero decir con esto? Que no podemos recibir a personas con TDAH, no, al contrario, son personas muy productivas, pero si yo sé adaptar el ambiente para esa persona, si sé dar las condiciones adecuadas para el funcionamiento idóneo de esa persona, y pueden ser súper espléndidos, de verdad, no se imaginan. Yo creo que los mejores marqueteros son personas que tienen TDAH, de verdad. A ver, los adultos con TDAH muestran un peor desempeño ocupacional, logros, asistencia, la asistencia, les cuesta un montón, mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal, que era lo que le comentaba, se imagina a ustedes cómo se sienten, ¿no? Relaciones familiares pueden caracterizarse por la discordia, ¿ok? Más o menos lo que nos comentaba nuestra compañera, oye, suele pasar esto y entonces ella se pone peor y todo lo demás, ¿no? Entonces sí, se suelen dar estas cosas, estos problemas y a veces incluso como padres de repente de adolescentes o de niños decimos, o sea, pero ya no sé cómo manejar esta situación, entonces no tenemos que esperar a que eso continúe, sino que si yo me siento incómodo, mi hijo se siente incómodo, entonces tenemos que buscar la ayuda necesaria, ¿ok? La interacción negativa, las personas con TDAH suelen tener una autoestima un poco más baja en relación a las personas que no tienen TDAH. Creo que no les hablé de esto, o sí, no recuerdo, pero una persona que tiene TDAH suele ser expuesta a, ay, ya cállate, ay, qué fastidio, ay, ya para moverte, ay, tal cosa, ay, no sé,
te dije algo y no me escuchaste, estás como en las nubes, ¿ok? Siempre te hablo y no me prestas atención. Entonces, todo ese tipo de cosas comienzan a crear una idea errada, ¿ok? Una distorsión de su propia imagen, ¿ok? De su propio autoconcepto y se comienza a generar una autoestima baja, ¿ok? Entonces, bueno, por allí que hay que revisar cómo esta persona que tiene TDAH está a nivel de autoestima, de autoconocimiento. Todas esas son cositas que comienzan a, digamos, encauzar otros trastornos también del estado de ánimo y que son bien complejos por allí, ¿sí? A ver, acá nos levanta la manito. Stephanie, abre tu micrófono, mi corazón, te escucho. Stephanie, Buenas noches, ¿se me escucha? sí, mi vida, te escucho. Lady, tengo una inquietud. Yo tengo dos hijos varones, uno de Ujú, 19 y uno de 6 años. Los dos son de ujú, diferente padre y los dos tienen TDAH. Entonces ok. me dijo porque era por mis genes. O sea, no me lo Ujú, dijo, sino que una vez me lo comentó. ujú. Entonces, y obviamente que sí, porque son de diferente padre. Esa era como la una duda, si es que es cierto y por Bueno, qué. Yo o también sea, tengo TDAH. uno, o tú tienes TDAH, ¿verdad? O se dio por otro factor, ¿ya? Hay que ver, ¿no? También los factores, ¿no? Por allí. Pero sería bueno un descarte para ti. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tienes ahí dos síntomas allí, ¿no? Y sería bueno que te hagas tu descarte o tú eliges a personas que tienen TDAH. También puede ser. Ya. Y yo tengo 36 años, o sea, no Ok. hay una edad límite para hacerme, por ejemplo, esta evaluación. No, amor, no hay. Hay personas que son diagnosticadas a los 50 años. Ya, Ujú. Sí, ya. sí. Y Te la puedes hacer otra el era, diagnóstico. Lo que sí vas a y la otra, necesitar es tener o sea, información confiable de cómo eras tú de niña, ¿no? Porque sí o sí debieron presentarse síntomas desde tu infancia, ¿ok? o sea, sí, Ujú. también hay esa opción de que yo escoja a las personas con TDAH, porque yo soy todo lo contrario a lo que son mis hijos, ¿no? Con esta hiperactividad y todos los síntomas que tú nos estás explicando. Ok, y con el caso de la inatención, porque puede que tú seas TDAH de tipo inatento y que ellos hayan desarrollado un TDAH, o sea, que ellos tengan otra predominancia, pero finalmente es TDAH. Ya. Bueno, pues sí Ujú. voy a tomar en cuenta para poder evaluarme y quitarme esa duda. Pero Y ojo, que la la otra, idea, lo otro que te digo, de que puede que tú hayas elegido a dos papás con TDAH, también puede ser, ¿no? O sea, lo más seguro es que seas tú quien lo tenga, pero la otra posibilidad no es descabellada tampoco. ya. Y la Ujú, otra pregunta era que mi hijo, el de 19, él sí, él recibió terapia hasta cuando entró en su adolescencia y ujú, luego pues ya no quiso porque también fue psicología más psiquiatría porque presentaba justamente esto de ideas suicidas y comenzaron a ujú. medicarle y él Ok. ya no quiso volver más. Entonces Mm, él decidió cortar su terapia y no fue más. Hoy por hoy, a breves rasgos, el doctor me había dicho que presenta este trastorno desafiante, de conducta desafiante, y ujú, justamente tiene estas relaciones con la familia, que siempre es una discordia y siempre es un problema, y él a la negativa. Él no recibió ujú, tratamiento más. El pequeño sí está recibiendo tratamiento y obviamente se nota las diferencias, ¿no? ujú. Entonces, eh, como, o sea, te vuelvo a preguntar, ¿no es tarde para retomar este tipo de terapias, quizás para que el de 19 pueda como guiarse, porque él tiene un desánimo total? Por ejemplo, él no tiene como un anhelo, no tiene un rumbo, no sabe qué estudiar, Ujú, se conforma a veces con muy poco, tiene autoestima ujú. baja y un montón de características más de las que tú nos explicas. Totalmente, ahí seguramente hay una comorbilidad también con depresión por allí, ¿no? Sí, de todas maneras, mi corazón no hay ningún problema, él puede retomar muy bien su tratamiento. A veces también, no sé, bueno, con quién, ¿tú estás en dónde? ¿Tú estás acá en Perú o estás en En Ecuador? ¿Dónde estás? Ecuador,
Ah, tú estás en Ecuador. Ecuador. Ok, a veces también es porque no se da como que un vínculo con el psiquiatra. Por allí sería bueno conseguir de repente otro psiquiatra o intentar con alguna otra figura que él pueda asumir y entender, o sea, que él pueda capacitarse y hacer consciente su enfermedad, ¿ok? O sea, su enfermedad no hablo del TDAH, sino de que si hablamos de un trastorno depresivo, hablamos de que ya hay una afección mucho más grave que, bueno, le resta calidad de vida, pues, ¿no? Y lo ideal es que él aprenda a tener una calidad de vida y que ese tratamiento no va a ser para siempre, ¿no? En el caso de las personas con depresión, hay quienes creen que el tratamiento va a ser eterno, ¿no? Hay procesos y hay altas terapéuticas, tanto en psiquiatría como en psicología, ¿ok? Ujú. Y cuando en algún momento ellos tengan hijos, es probable que sus hijos también tengan TDAH. Sí. Hay un 20% de no probabilidad, pero la probabilidad es mucho más alta de que sí. Ya, gracias, Ley. Es que no sé si estuviste en la ya no recuerdo, la segunda clase, donde hablábamos de la heredabilidad, que es entre un 70 y un 80%, ¿ok? Es alto. Por Voy a eso es que revisar las clases, no, no estuve. chévere. Por eso es que el médico te dijo, lo más probable es que usted lo tenga. Entonces, claro, hasta el descarte y bueno, pero comienza con tu hijo también, porque si a ti el TDAH lo has sabido manejar, ok, chévere. La idea es que tú descartes, que ellos tengan en cuenta de que pueden tener hijos con TDAH, que conozcan muy bien esto. Es más, si puedes, trata de compartirle, no sé, o invitarlo a que vea en otro momento la clase donde no estés tú presente, pues no, para que él también un poco haga conciencia. Ujú. Ujú. Gracias, Ley. Así. No te preocupes, mi corazón. Gracias a ustedes por la confianza más bien. De eso se trata, que todos aprendemos de esto, ¿ven? O sea, ¿por qué me gusta que ustedes intervengan? Porque el resto de la clase y quien lo está hablando pueden hacer, digamos, ese match con la información. Ah, mira, lo que Leiva está diciendo es cierto. Oye, sí, alguien lo vive. O sea, ¿me entienden? Cuando nosotros vemos las experiencias, es un poco más fácil que nuestro cerebro lo registre. Dice Laura, me he percatado de que personas cercanas a mí de edad entre 50 y 60 tienden a presentar esa sintomatología. Hay mucha gente que no está diagnosticada. Ajá. Mi padre tiene TDAH, es probable que su descendencia lo presente. Ya. Tu papá tiene TDAH, o sea, es como que algo directo. Ya, no no es como que, ya, si mi abuelo tiene, yo lo puedo tener. No, o sea, es más directo. Entre hermanos, o sea, pero sí, siempre está la predisposición finalmente porque igual incluso directo es altísima la predisposición, ¿ok? Pero no todas las personas, también hay un 20% que no, chicos. También hay gente que es hijo de personas con TDAH y no tienen TDAH y no tiene nada malo. Uy, no se imaginan lo divino que es tener TDAH. A veces crees que puedes hacer mil cosas. Ok, hay que hacerlo consciente nada más, ¿ok? Chévere, chicos. Las relaciones entre compañeros a menudo se ven interrumpidas por el rechazo, la negligencia o las burlas de las personas, ¿verdad? Con TDAH. A veces el TDAH no mide, o sea, no es un tema de querer hacer daño, es que no mide. Y el impulso, o sea, la parte de la impulsividad, los lleva a hacer comentarios desatinados, fuera de lugar, que son como decimos, pueden ser incluso conductas imprudentes, ¿no? Entonces sí es frecuente encontrar este tipo de cosas en el TDAH. Los niños con TDAH son significativamente propensos, mucho más propensos que sus pares o que otras personas que no tienen el trastorno, a desarrollar una conducta, un trastorno de conducta en la adolescencia y un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. ¿Ok? Y se pone un poco más complicadita la cosa, sobre todo cuando no es atendido. Y la conducta antisocial, por lo general, viene desde antes con conducta negativista desafiante, con trastornos de conducta y todo lo demás. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que les dije al inicio, diferenciar el diagnóstico de TDAH versus el negativista desafiante. Ya les dije que el TDAH más tiene una relación con la impulsividad, que todos acá van a salir expertos en reconocer la impulsividad versus la agresión. ¿Ok?
Entonces, en el caso del negativista desafiante, es una persona más hostil, más negativa, más que enfrenta, más oposicionista, más desafiante, ¿saben? Es una conducta que incluso también guarda relación con la agresión. Lo que complica en este caso el diagnóstico es el hecho de que algunos individuos con TDAH pueden desarrollar actitudes secundarias de oposición hacia algunas tareas que suelen demandarle, digamos, una mayor atención. Entonces, es como que no quiero, entonces puede confundirse con el trastorno negativista desafiante. ¿Ok? Pero hay que estar atentos y por eso siempre hay que tener el acompañamiento del especialista. Tenemos por otro lado el trastorno explosivo intermitente, también es un trastorno que tenemos que diferenciar si es que hay una comorbilidad o que existe uno de los dos, el TDAH o el explosivo intermitente. En el caso de las personas con el trastorno explosivo intermitente, son personas que muestran agresión grave, ¿ok? Hacia los demás, pero no necesariamente es como lo que nos comentaba nuestro compañero, sino que va más hacia, de repente pasó algo y no puedo controlar la emoción y no sé, lanzo la silla y lastimo a alguien o empujo, golpeo, cosas así, ¿ok? Algunos otros trastornos del neurodesarrollo que también tenemos que diferenciar, en este caso el aumento de la actividad motora que puede ocurrir en el TDAH se debe diferenciar o distinguir del comportamiento motor repetitivo que se caracteriza por movimientos estereotipados o en algunos casos que pertenece a la sintomatología del espectro autista, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del TDAH, las personas o la inquietud motora no guarda relación con un movimiento estereotipado. ¿Qué quiero decir con movimiento estereotipado? Cuando hay un movimiento estereotipado es un mismo movimiento frecuentemente. Es como, por ejemplo, es distinto que yo ahorita estoy moviendo las manos, me siento así, me muevo acá, ¿no? A solamente hacer un mismo movimiento. Y de repente yo lo que hago es, no sé, aleteo, ¿ok? No, no tiene nada de relación con la inquietud motora. Esos son movimientos estereotipados, ¿ok? En el caso del trastorno específico del aprendizaje, ¿ok? Tiene un curso específico y puede parecer los niños con un trastorno específico del aprendizaje, con un trastorno eh, a nivel del desarrollo intelectual, pueden mostrarse como personas distraídas, como si se puede confundir con el TDAH de tipo inatento, ¿ok? Y esto se da debido a la frustración, la falta de interés o a la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas, incluyendo lo que es la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, mientras que su falta de atención se reduce mucho cuando se realiza una habilidad que no requiere el deterioro del proceso cognitivo, ¿ok? El TDAH, o sea, el diagnóstico del TDAH, un trastorno del desarrollo intelectual, requiere de falta de atención o la hiperactividad de forma excesiva para la edad mental, ¿ok? Dame un segundito acá. Muy bien. Diferencias entre niños con TDAH y niños con autismo, que sé que algunas personas acá están con el tema de que sus hijos tienen, o sus nietos, sus hijos tienen, creo que un poco más, le han diagnosticado autismo, algo así que nos comentó nuestro compañero Víctor. Víctor comenzó una clase de autismo, no sé si estabas al tanto, que es los miércoles, jueves y viernes. Sí. Sí, estoy enterado, pero ayer justo empezó ayer y se me Sí, hizo tarde el trabajo y no llegué a entrar al curso, pero sí mañana de bien, todas maneras sí me interesa bastante. entra a la clase, entra en la primera clase porque allí hablo de la sintomatología, ¿ok? Entonces, rechequéala y todo lo demás y entras mañana. Sí, 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 de todas maneras, porque estaba bien interesado por mi nieto. sí, yo en realidad, aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes intervienen, es como cuando yo lo pacientes, los tengo presentes, ¿ok? Ok, entonces, Listo, una perfecto, diferencia gracias. entre, tranquilo, Víctor, una diferencia entre el TDAH y el autismo es las personas con autismo suelen no tener un interés por socializar, ¿ok? Es natural en el autismo
no tener un interés social. En el TDAH sí existe un gran interés por socializar, ¿ok? Para que tengan eso claro. Las personas con trastorno del espectro autista pueden mostrar falta de atención, disfunción social, que es digamos, el desinterés por socializar, ¿ok? Y un comportamiento difícil de manejar. Las personas con autismo por lo general presentan crisis emocionales o rabietas, pataletas y todo esto que son frecuentes dentro de el propio espectro. Se llegan a trabajar y se llegan a regular, sí, con terapia. En el caso del autismo, se llega a hacer, es que depende a ver, hay como un abanico tan amplio de autismo que parece que sí tiene interés social, pero es que en realidad la persona con autismo por lo general no tiene un interés social. Llegan a socializar, sí, pero no tienen ese interés social como una persona con TDAH o como una persona neurotípica, ¿ok? Suelen agotarse o sobreestimularse muchísimo más rápido, ¿ok? La disfunción social, ahora también están los que tienen autismo más TDAH y allí sí se suele dar a veces con el síntoma de, no sé, puede haber un síntoma en el tema de la comunicación y si hay interés social, ¿ok? Es todo un mundo, en serio, créanme. Ok, debe distinguirse de la desconexión social, el aislamiento y la indiferencia ante las señales de comunicación facial y tonal. ¿Okay? Las personas con autismo suelen tener, digamos, de una u otra manera, dificultades a nivel de la comunicación, entonces sus expresiones faciales y tonales no son tan expresivas como si pasa en el TDAH. ¿Ok? Los niños con el espectro autista pueden mostrar rabietas, esto ya se los dije, debido a la incapacidad de no tolerar los cambios, ¿ok? Mientras que en el TDAH pueden portarse mal o tener rabietas durante la transición importante debido a la impulsividad o el escaso autocontrol. O sea, no guarda relación con el tema del cambio. O sea, ellos no tienen ningún problema con el cambio, sino más es con un tema de la impulsividad, de lo que me causa placer, sobre todo. Recuerden que acá la persona que tiene TDAH tiene una alteración a nivel dopaminérgico que segrega lo que es la hormona del placer. ¿Okay? Muy bien. Denme un segundito. Oh, quería ver acá. Voy a revisar si han hecho comentarios. Sí. Ajá. La disfunción social puede no presentar, así la había leído. Claro, es una gran sintomatología. Chévere. Quería ver si estaban todas las dudas claras. Perfecto. Stephanie, ¿levantaste tu mano recién o fue de la vez pasada? Coméntame. Fue de la vez pasada, creo que se quedó alzado. Ya la bajé, tranquila. Ok. Chévere, chicos. Con respecto al autismo, al TDAH, a los otros ítems que hemos visto, ¿todo claro? Levanten su mano, ya saben, levantamos la manito si está todo claro, y si no, ponemos carita triste para poder identificar que no tiene algo claro y poderle ayudar. Ok, perfecto. Tenemos también el TDAH comparte síntomas con lo que es la sintomatología de falta de atención en los trastornos de ansiedad, ¿ok? En el trastorno ansioso, la persona suele pensar de manera acelerada, puede tener muchos pensamientos, ¿verdad? Pero estos pensamientos en el trastorno ansioso suelen guardar un trasfondo de preocupación. En el caso del TDAH no es así. Son pensamientos múltiples por diversas cosas, pero no necesariamente guardan relación con algo que les preocupa, ¿ok? Puede ser algo que les preocupa, algo que les gusta, algo que se acordaron, algo que iban a hacer, y es todo un mundo, ¿ok? Las personas con TDAH no prestan atención debido a su compromiso preferencial por las actividades novedosas, ¿ok? Y estimulantes. La inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad, sin embargo, en el TDAH el síntoma no está asociado con la preocupación y la rumiación.
¿ok? No se da una inquietud porque estoy preocupado, es una inquietud motora propia del mismo trastorno. La dificultad de concentrarse asociada con el trastorno, puede estar asociada, el tema de la concentración, cuando viene alguien a mi consulta por un diagnóstico de TDAH, yo tengo que ver, tiene problemas de concentración, tiene esto, que tengo que descartar, hay un estrés postraumático, cómo ha sido su vida, por eso es que la historia es súper importante, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, los antecedentes psicológicos, o sea, es la historia completa de la persona. Necesito saber todo eso para poder ubicar hacia dónde va a ir, porque si no podemos hacer un diagnóstico errado, ¿ok? Y la idea no es ir diciendo o poniendo etiquetas o diagnósticos errados, porque eso no ayudaría realmente a la persona. Pero sí, el estrés postraumático puede causar en la concentración y puede diagnosticarse erróneamente en los niños con TDAH. O sea, en lugar de darle el diagnóstico adecuado de estrés postraumático, no es TDAH. Los padres también pueden minimizar los síntomas en ocasiones con respecto a los traumas de los chicos. Los maestros y otros cuidadores a menudo desconocen la exposición que ha tenido el niño a eventos traumáticos. Yo insisto que el colegio, la casa y los especialistas de la salud física y mental somos un equipo. Somos un equipo. Si no trabajamos en conjunto, si escondemos, hay personas que suelen ser bastante temerosos de exponer su realidad. Entonces, claro, puedo elegir, pues, ¿no? Puedo elegir en quién confiar, ¿no? Pero si yo no cuento lo que pasa, no puedo conseguir ayuda, ¿ok? Trastornos depresivos, los trastornos depresivos pueden presentar incapacidad también para concentrarse, entonces hay que diferenciar. La concentración o la dificultad en la concentración en el estado de ánimo se vuelve prominente solo durante un episodio. En el TDAH sabemos que, porque lo vimos en la sintomatología, que la falta de concentración no es algo episódico, es algo permanente, ¿ok? En el caso del trastorno bipolar, también pueden tener una mayor actividad motora, poca concentración y mayor impulsividad, pero son características episódicas, ¿ok? No están durante un periodo persistente, entonces no guarda relación. Por eso es que cuando nosotros hacemos una evaluación, también indagamos, oye, ok, vemos. Y a veces no podemos hacer un diagnóstico inmediato porque tengo que hacer yo también una propia observación de mi paciente para poder contrastar eso que me dice con lo que yo estoy observando. ¿Ok? Muy bien. En el caso del trastorno bipolar, aumenta la impulsividad, la falta de atención, se acompaña de un estado de ánimo elevado, grandiosidad y otras características bipolares específicas. Los niños con TDAH pueden mostrar cambios de humor significativos, ojo con eso, en el mismo día. No quiere decir que el niño tenga bipolaridad, no guarda relación. Dicha labilidad o vulnerabilidad, para llamarlo de una forma más sencilla, es distinta de un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿ok? Entonces es como que no son tan intensas esos cambios emocionales, ¿no? Debe durar 4 días o más para ser un indicador clínico de otro trastorno como el bipolar. Ojo, cuidado por favor con esta información. No les estoy diciendo que alguien que pasa 4 días triste y luego está tranquilo ya tiene trastorno bipolar. También es un diagnóstico de mucho cuidado a la hora de hacerse, ¿ok? Por favor, seamos responsables con la información que nos estamos llevando, ¿ok? A veces hacemos comentarios muy a la ligera en lo social. O sea, conocer ayuda mucho, pero es un arma de doble filo. Entonces, a veces, no, bueno, ya tú estás así, ya te diagnostico, te etiqueto, eres bipolar, eres TDAH, eres no. Eso ya ustedes saben, todo el que está acá, todo el que pase por ley, por favor, no, o sea, prohibido diagnosticar a la ligera cuando no somos los especialistas, ¿ok? El trastorno bipolar es raro en los preadolescentes, incluso cuando, de hecho, se diagnostica después de los 18 años, un poco más. Incluso cuando la irritabilidad y la ira intensas son prominentes, mientras que en el TDAH es común entre los niños y adolescentes, que muestran ira e irritabilidad excesiva. ¿Okay? Las personas con TDAH pueden mostrar esa ira, pero no necesariamente ser agresivas. ¿Okay?
esa irritabilidad, porque imagínense, no sé, no es fácil tener TDAH y no tener el diagnóstico, no tener las herramientas para poderse autorregular, no es sencillo, ¿ok? Un ratito, ok. En el caso de los adolescentes y adultos, puede ser difícil distinguir el TDAH. Hay que diferenciarlo del trastorno límite de la personalidad, de un trastorno narcisista y de otros trastornos de la personalidad. Algunos trastornos tienden a compartir características de desorganización. En el caso del límite, se suele dar bastante esta característica de desorden. En el caso del narcisista, se suele dar la intrusión social, la desregulación emocional se suele dar en ambos, la desregulación, perdón, en el límite más que nada, y la desregulación a nivel cognitivo, bueno, va a depender. Sin embargo, el TDAH no se caracteriza por el miedo al abandono, no se caracteriza por las autolesiones. Como les dije, pueden haber ideas de autolesión, ideas suicida, pero ojo que cuando se da esto normalmente hay una comorbilidad. ¿Ok? La ambivalencia extrema, características del trastorno de personalidad. Puede ser necesaria la observación clínica prolongada. Esto en cualquiera de los casos, chicos. Muchas veces queremos ir al psicólogo o al neurólogo y queremos ir una semana y ya, listo. No, la salud mental es como más o menos el tema de cardiología, como el tema de ginecología, requiere tiempo, ¿ok? E incluso a veces muchísimo más. Pero yo siempre, yo insisto, yo se los juro que cuando yo me he graduado, yo decía a Dios que, y cada vez que pasa un año más, digo que qué impresionante es el cerebro. O sea, cómo nuestro cerebro puede en realidad causarnos un total bienestar o malestar, e incluso hasta sentirlo de forma física. ¿Ok? Entonces, bueno, por allí, chicos, que démosle la importancia a la salud mental como es debido, ¿sí? Debemos tener un presupuesto, así como tenemos nuestro seguro de vida, nuestro seguro de todo que nos venden, debería existir un seguro para la salud mental, o sea, específicamente para esa atención. Todavía no existe, así que ahí tienen una idea de negocio. Socialmente intrusivo, ajá. Este, La observación puede ser prolongada, la entrevista con informantes y la historia clínica detallada para distinguir entre lo impulsivo, socialmente intrusivo, comportamiento inapropiado del comportamiento narcisista, agresivo o dominante para hacer ese diagnóstico diferencial. Y no solamente para este, sino para también otros diagnósticos. Mientras más adultos, más difícil es el diagnóstico, eso sí se los digo, para el diagnóstico del TDAH. No es tan sencillo, ¿ok? Puede tomar un poco más de tiempo. Si los síntomas del TDAH se presentan en un episodio psicótico, que es un episodio psicótico donde como que pierdo el contacto con la realidad, vamos a llamarlo así para que se entienda más fácil, si se presenta en ese momento, en ese episodio nada más, los síntomas de hiperactividad e impulsividad, no es un TDAH, ¿ok? No tiene nada que ver con un déficit de atención y hiperactividad, no tiene nada que ver con el trastorno. Si los síntomas se dan por la inducción de un medicamento, si yo estoy tomando un tratamiento y durante ese tratamiento nada más he presentado síntomas relacionados al TDAH, no tengo TDAH. Son consecuencia del tratamiento, ¿ok? Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Si bien el deterioro en la atención compleja puede ser uno de los dominios cognitivos afectados en el trastorno neurocognitivo, debe respetar una disminución de un nivel previo de desempeño para justificar el diagnóstico neurocognitivo mayor o leve, ¿ok? El trastorno neurocognitivo generalmente comienza en la edad adulta. Si entonces yo comienzo a ver problemas de inatención, comprensión y otras cosas en la edad adulta y nunca los presenté en la infancia, entonces podemos pensar que puede haber un trastorno neurocognitivo, ¿ok? Entonces por allí hay que explorar. Como les dije, las personas con TDAH tienen una tasa alta de mortalidad, ¿sí? En general suele ser mucho más alta que las personas promedio, ¿ok? En gran parte esto se da a través de. Ok, esto se debe muchas veces en accidentes, lesiones
por el tema de la impulsividad, ¿ok? También puede haber una probabilidad elevada de obesidad e hipertensión entre las personas con TDAH. ¿Por qué? Porque al no tener la segregación adecuada a nivel de lo que es la dopamina, la parte dopaminérgica, noradrenérgica, y también, chicos, importante que lo tengan en cuenta, al no tener el control, ¿verdad? De poder regularse y autorregularse, puede que, o sea, es como que puedo comer y comer y comer, pero no tengo el control propio de cuando ya estoy saciado, ¿ok? Entonces, por allí vienen problemas también con la obesidad. A ver, vamos a compartirles un poquito una información por acá. Denme un segundito. Porque desde acá no sé por qué no me permite compartírselas. Ok. A ver. Preguntas, comentarios. ¿Todos claros hasta ahora? Yo sé que la información de hoy es un poquito densa. Confírmenme si todos están claros con su dedito hacia arriba y si no, con una carita triste. Pueden levantar la mano si quieren preguntar, comentar algo, si tienen dudas. Ok, todos claros como el agua. Muy bien. A ver, a ver. Ok, a mí me encanta presentar a Mario. Vamos a conocer las vidas de Mario, vamos a ver un poquito cómo es ese desarrollo de este niño, ¿ok? Y cómo llegan a hacer conciencia sus padres, sus maestros, vamos a ir conociendo un poquito de él y vamos a ir interactuando entre nosotros. Qué buena pregunta, ¿cómo poder empezar un grupo de apoyo? Podríamos crear un grupo de apoyo, no hay ningún inconveniente, chicos. Yo, bueno, en las redes sociales me encuentran como Psicoser Resiliente. Claro, eso igual va a demandar tiempo, pero bueno, podríamos, sé que valdrá la pena, ¿ya? Qué bueno que surjan esas cosas, me alegra. A ver, ahora sí, les presento a Mario. Can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. And I can see how you feel a little bit different than the other ones. And I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come.
Ok, muy bien. Ciertamente es una presentación sin decir, hola, él es Mario, hace tal cosa, ¿no? Pero logramos observar a través del video cómo es un niño con TDAH no identificado, con una dinámica familiar que no tiene identificado y mapeada la situación, no saben cómo manejarlo, y un niño que tiene una maestra que está consciente, unos padres conscientes, un niño que conoce lo que le está pasando, que lleva un tratamiento. O sea, ¿cómo es la diferencia entre qué ocurre cuando un TDAH no está siendo atendido y cuando un TDAH está siendo atendido? ¿Ok? A ver, coméntenme, me gustaría escucharlos en relación a lo que hemos visto todas estas clases, desde la primera hasta la de hoy, con respecto al video. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el TDAH? ¿En qué cambió la perspectiva de ustedes hacia lo que es el trastorno? Chicos, no levanten todas las manos a la vez, no pueden hablar todos al mismo tiempo. A ver, o yo los elijo. Así es, Francis, muy bien. A ver. Aide, cuéntanos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Laura, ¿puedes abrir tu micrófono? Patricia, ¿puedes abrir tu micro? Ah, ya, perfecto. También pueden ir escribiendo sus opiniones, chicos, por favor. ¿Ok? Pero sí me gustaría escuchar a las personas que no han comentado. ¿Ok? O leerlas también, ¿por qué no? Ok. A ver, un ratito para compartirles la información. ¿Algo más? Sí, Stephanie, les comparto. Allí les comparto lo de las vidas de Mario. De verdad que es todo un mundo. Ok, quiero también presentarles a la profesora de Mario. Ok, como están tan calladitos, mientras ustedes escriben sobre la pregunta que les hice, de la perspectiva que tienen ahora sobre el TDAH, de cómo entraron ustedes al curso y cómo van transformando la visión que tienen acerca de las personas con TDAH, que se están llevando no solo de las clases, sino de estos videos, ¿ok? Ay, Stephanie. Bueno, no, la intención de la clase no era hacerte llorar, pero qué bueno que drenes también, porque no es válido que lloremos. Mario es un niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas. Es muy ocurrente, pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH y a intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros.
Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y, sobre todo, está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo. Ok, muy bien. Ahí tenemos otra versión. ¿Qué opinan ustedes de lo que nos acaba de contar la maestra de Mario? Es que así es, la única forma de ver resultados es que todos trabajemos en equipo, chicos. Recuerdan que es parte de lo que les he dicho durante la clase. Víctor, te escuchamos. Bueno, yo creo que es una realidad, ¿no? Que la mayoría de personas apoyándolos y guiándolos, creo que ellos llegan a un buen entender, al menos, eh, como le expliqué la otra vez, él también es así un poquito distraído, pero así por momentos él se dedica y hace cositas solo. Mientras el colegio lo apoye y hay alguien que les explique cómo debe ser, ellos reaccionan muy bien. Así es, así es. Podemos trabajar en el conocimiento y en la autorregulación, totalmente. Pero para eso necesitamos todo un equipo y ahí deben estar todos incluidos, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice por acá Liliana. Dice, el TDAH puede variar dependiendo, pero generalmente se considera un trastorno neuropsiquiátrico que afecta a personas de todas las edades, aunque suele ser diagnosticado en la infancia. Ya, recuerda Liliana, que bueno, a ver, más allá de ser neuropsiquiátrico es del neurodesarrollo, ¿ok? No siempre interviene el psiquiatra, pero sí va a intervenir siempre el neurólogo, ¿ok? Hay casos en los que se requiere del acompañamiento con el psiquiatra y el psicólogo, por eso es que hablamos, chicos, de lo que es, qué bueno que traigas a colación ese resumen, te felicito. Liliana ha estado súper presente, así como Víctor, y creo que la mayoría, pero sí, el apoyo multidisciplinario en mi corazón es fundamental. Lo que sí de cabecera va a estar es neurólogo y psicólogo, o sea, sí o sí, pero en su, digamos, un 60, un 70%, 80 más o menos, entre un 60 y un 80 también se puede requerir un 60 del acompañamiento con psiquiatría, porque es que muchas veces el diagnóstico se da tardío y entonces ahí es donde vienen las complicaciones también, ¿ok? Rosa dice, para mí estar en esta clase me hizo conocer y aprender a darnos cuenta del comportamiento. Antes en mi época se decía que el niño era malcriado, así es, o engreído, pero ahora puedo apoyar a mi niña ya que tenemos conocimiento y llevarla al psicólogo. Así es mi corazón, así es, tal cual. Mejor explicación imposible con respecto a cómo se veía antes a cómo lo podemos ver ahora. Ok, les voy a presentar ahora a los papás de Mario. Ser padres es difícil, pero con Mario. Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad, aquello fue un desastre. Es que Mario no atendía. Las notas así, claro, eran un desastre y llegaron las broncas, las peleas. Todo el día en casa discutiendo quién de los dos tenía la culpa. Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación, hasta que dimos con el especialista que le diagnosticó el TDAH. Sí, fue un alivio ponerle nombre al problema, saber qué es lo que le pasaba y cómo podíamos ayudarle. Sí, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí, más difícil será para Mario, claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita.
Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle? Nosotros y la gente que está con él. Es muy Bueno, claro. importante cómo se comportan con él y ante él. Porque oh, la profesora, Sí, la profesora. Hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el TDAH, Sí. pero la profesora. Su La maestra- profesora sí se ha implicado, ¿verdad? sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí, a mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de Pero la todos, solución. ¿eh? Madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. Ok, allí tenemos otra perspectiva. Están viendo cómo involucrar todas las partes dentro es de vital importancia. Ok, les voy a poner la postura del abuelito. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí. Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1.000.000 de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de tres. Aparte de lo del atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Ok, ok, muy bien. Bueno, vimos la postura del abuelo, vimos la postura de la mamá, del docente, ¿ok? Ya luego en otra clase, en la siguiente, perdón, les voy a compartir la postura de los especialistas, ¿ok? Porque realmente es un caso de estudio bien importante. A ver qué nos dicen por acá. Ok. Todos en conjunto tenemos que trabajar cuando un niño es diagnosticado en TDAH, así es. Pero para mí, pensar que las que suelen detectar primero en la escuela profesora y conversa con los padres para buscar soluciones. En ocasiones sí, y a veces he visto o he percibido resistencia, y es parte normal, ¿no? De nosotros como seres humanos, ¿no? La resistencia a aceptar o creer que es que se están quejando de nuestros hijos, ¿no? Ahí es importante nosotros observar a nuestros hijos en otro contexto. No sé si recuerdan que parte de la sintomatología es que estas características deben presentarse en dos o más contextos de la vida. Si esto solamente pasa en el colegio y realmente no pasa en casa, entonces definitivamente estamos hablando
de que algo está pasando, puede estar pasando en el colegio. Entonces, igual tenemos que explorar con el niño, igual tenemos que buscar el acompañamiento, igual tenemos que buscar una ayuda, ¿ok? Hay que ver qué pasa en casa, porque de repente no es que el niño en casa no tenga las conductas, sino que de repente se reprimen las conductas. Entonces hay que ver qué pasa allí. Eso es importante. Y también, bueno, por supuesto, ya sabemos que la historia desde la primera infancia, desde muy pequeños, es fundamental, es vital. Liliana, levantaste tu manito, adelante, mi corazón. Hola, hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a contarle uno, uno que pasó en mi historia de mi vida con mi hijo. Ya. Cuando mi hijo estaba en tercer grado, él es demasiado impulsivo. Él ya va a tener 14 años y él sigue siendo así. Ok. Él sigue siendo así. A mí me mandaban a psicólogo, me mandaron a todo. Dice, ¿pero por qué? Dice, usted pasa peleando con... Actualmente no vivo con el papá de ellos. Usted pasa peleando con el papá. Le digo, no. Pero ¿por qué les hacía? Él le decían algo, se acercaban y le cogían una pintura y él dice que ya rapidito, agresivo, demasiado agresivo. Enseguida les Ujú. pegaba, no se podían pegar, nada hacia al lado de él, nada. Y a mí me decían, señor, usted pasa, le pegan. Le digo, no. ¿Y él por qué es así? No sé, le digo, porque yo me fui a psicólogo, yo siempre me iba hacia talleres y todo. Decía, tal vez ya de joven le vaya pasando, pero no, y él sigue haciendo así. Ah, mira. ¿Y llegaron a hacerle algún diagnóstico? Como nos llamaron aquí de la escuela, no siempre nos saben mandar así. 3 veces me citaron y ya después como a veces conversan con uno solito y después solo con ellos personalmente. Y de ahí dijo, Ya. ya, eso es todo, pero de ahí ya no me dijeron más. Ok, tú fuiste con el psicólogo del colegio. Ujú, sí, Ya. Igual sería bueno que puedas buscar apoyo a través de un psicólogo personal, porque el psicólogo escolar no te puede dar un diagnóstico. O sea, en realidad sí está capacitado, pero mm, en las leyes de acá está prohibido. ya listo, profe. Ujú. Gracias. Así es, mi corazón. Es importante que igual busques tu psicólogo clínico para que puedas evaluar qué está pasando con tu hijo, ¿no? O sea, hay que explorar bien allí. Y más si la conducta persiste todavía, y más ahorita que está en la adolescencia, se puede Sí, ya incrementar. listo. Ujú. Así es. Muy bien, chicos. Preguntas, comentarios hasta ahora de la clase. ¿Qué nos llevamos? En una palabra, en una frase, ¿qué nos llevamos de la clase de comorbilidad? A ver, podemos escribirla o levantar la manito y compartir lo que nos llevamos de la clase de hoy. Muy bien. Francis estaba ahí activa con la respuesta. ¿Qué nos llevamos, chicos, de esta clase? Yo sé que es una clase bastante densa. Es importante, bueno, recordar, además, solidaridad social, oye, qué interesante. Conocimientos, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Stephanie nos dice que interiorizó su experiencia personal. Interesante, qué bueno. La comprensión, qué bueno, Víctor, qué bueno. Realmente me siento complacida de leer esto que se están llevando, chicos, en realidad. La próxima clase es el día jueves, ¿ok? Es nuestra última clase. Ha sido una bonita experiencia compartir con ustedes todo este conocimiento, porque yo también aprendo de ustedes. Y adicional a esto, decirles que siempre tenemos que buscar un poco más allá, ¿sí? Y bueno, nada, en la próxima clase vamos a hablar sobre varias herramientas. Por favor, igual la disposición a participar para mí es vital y de gran valor a la hora de nosotros poder interactuar para poder aprender en conjunto. Sus experiencias enseñan o ayudan a ilustrar mejor lo que yo en teoría les puedo dar, ¿ok?
Así que pues nada, que tengan una bonita noche, les dejo con nuestra coordinadora y nos vemos el día jueves. Buenas noches.